Hola, ¿cómo estás? Aquí estamos con un nuevo mini clip, esta vez para que trabajemos las rotaciones dentro de las transformaciones isométricas. Bueno, ¿qué necesitas tú para una rotación? Para que se genere una rotación. Necesitas un centro de rotación, un ángulo de rotación, y este ángulo puede ser positivo o negativo. Y el sentido positivo es lo antihorario, es cuando gira así. Eso es el sentido positivo de un ángulo. A ver. Bueno, nosotros, por ejemplo, si tenemos el punto P y lo queremos rotar con respecto al punto S en menos 90 grados, es decir, vamos a girar en el sentido negativo, hacia la derecha. Que lo primero que uno debiera hacer si lo estuviera haciendo de forma gráfica es unir los puntos. Como yo quiero que gire hacia la derecha el punto P, vamos a marcar el ángulo de 90 grados. Una vez que marcamos el ángulo de 90 grados, esta distancia que hay desde PS tiene que ser la misma distancia que haya de S hasta P', que esto uno lo mide con un transportador. Y ahí estaría el punto P'. Y cuando uno quiere hacer rotaciones con centro en el origen, existe esta tabla que es bacán, porque te sirve mucho. De hecho, ojalá te la aprendas, porque cuando nosotros tenemos un punto X, Y y le aplicamos, supongamos, un giro 90 grados positivo, va a quedar en menos Y, X. Y si tú giras 90 grados en sentido negativo, es lo mismo que si tú giras en sentido positivo 270 grados. Por eso la tablita está por el sentido positivo y para el sentido negativo. Por ejemplo, si tú tenías un punto 2,3 y le aplicaste un giro 90 grados con centro en el origen, ¿qué significa ese menos Y, X? Significa que lo que estaba en la Y pasa a ser la X con signo contrario y lo que estaba en la X pasa a ser la Y con el signo que tenía. Ese sería en el fondo el punto rotado, con centro en el origen. Bueno, veamos los ejemplos. Vamos al primero. Dice, determina las coordenadas del punto P menos 1,6 al rotarlo en el torno al origen en 90 grados. Esto es llegar y aplicar la tabla. En el fondo tú tienes el punto P que es menos 1,6, le aplicas una rotación con centro en el origen en 90 grados, significa que vas a hacer lo del menos Y, X, es decir, te va a quedar en menos 6, menos 1. Estas son las coordenadas del punto rotado, B'. Vamos con el ejemplo 2. Dice, determina las coordenadas del segmento AB, donde A es 3,0 y B es 2,-4. Al rotarlo en 180 grados con centro el punto 1,-2. Ya no tenemos centro del origen. Ya no tenemos eso. Entonces tenemos que primero que todo volver esto a nuestro origen. En el fondo es como crear un nuevo sistema. Entonces vamos a hacer el trabajo para el punto A y acá el trabajo para el punto B. ¿Qué le hacemos al punto A? El punto A tiene coordenadas 3,0. Le tengo que restar las coordenadas del centro, que son 1,2 siempre. ¿Ya? El punto B, que era 2,-4, lo mismo. Voy a tener que restar las coordenadas del centro para formar en el fondo mi propio eje, mi propio sistema cartesiano. Si a 0 le resto 2, me queda menos 2. Y si a 3 le resto 1, me queda 2. Y acá, si a menos 4 le resto 2, me queda menos 6. Y si a 2 le resto 1, me queda 1. A esto yo le aplico la tabla, porque esto está en mi nuevo origen. En mi origen que ya no está sumándose centro, sino que es un origen nuevo. ¿Ya? ¿Qué significa que aplique la tabla? Como dice giro 180, aplico la parte de los 180. Voy a usar esa parte de la tabla. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Girar en 180 es cambiarle el signo a la X y a la Y. Entonces nos va a quedar menos 2,2 y en este caso menos 1,6. Ahora que ya apliqué el giro, le sumo el centro para volverlo al sistema que me habían entregado. Si le sumo el centro, esto va a quedar en menos 1,4 y estas serían las coordenadas de A'. Y si le sumo acá al centro, nos va a quedar 8 para la Y, 0 para la X y estas son las coordenadas del B'. Así es como rotamos cuando el centro es distinto al origen. Pero igual necesitamos la tablita, por eso es importante que te la aprendas también. Entonces,
Una rotación necesita un centro de rotación, que es el centro de giro, un ángulo de rotación que puede ser positivo o negativo, que eso nos va a dar en el fondo el sentido del giro. Recuerda que el sentido positivo es lo antihorario y el sentido negativo es el sentido horario. Esta tabla sirve cuando hacemos rotaciones con centro en el origen a cualquier punto x, y. Cuando hacemos un giro en 90 con centro en el origen, llegamos y aplicamos tabla. Lo mismo si fuera 180, 270 o con signos negativos. Y acá, en este ejemplo, usamos un centro que no era el centro del sistema, no era el origen. Por eso teníamos que restarle el centro, luego aplicar la tabla, finalmente sumar el centro y ahí vamos a obtener el punto con la rotación que se nos pide. Espero que te haya servido. Nos estamos viendo. Chao.